Como veis, consideramos que es un elenco bastante... Agradeceros a todos que estéis aquí. Representan básicamente una pequeña parte, pero muy importante, de lo que es el sector. Por una tenemos la visión empresarial, la visión de asociación y la visión de I+D. Como estaba comentando, la digitalización ha venido para quedarse, ya llevamos arrastrando ese cambio de paradigma de industria 4.0, ahora ya se está hablando de industria 5.0, pero bueno, eso ya lo dejaremos para el siguiente congreso. Y lo que sí que es importante es ver el salto y la evolución de cómo esa digitalización, qué ha implicado en este caso, para vuestras empresas. Por ejemplo, Jessica, en Injusa, ¿qué ha supuesto ese cambio de paradigma de trabajar en un sector como es el juguete, la tipología de producto que desarrolláis, la deslocalización que habéis soportado desde Injusa, una empresa tan tradicional que tiene más de 50, incluso 60 años de historia? 75 en concreto. Cuéntanos un poco cómo ha significado esa evolución en vuestro caso. Sí, justo. A ver, el caso de Injusa, hablamos de una empresa que este año ya ha cumplido 75 años, ¿no? Entonces, la digitalización para nosotros ha sido clave. ¿Por qué? Porque partimos de una fabricación muy artesana. Es decir, nosotros nacemos en 1947 y empezamos con la fabricación de camioncitos de madera hechos a mano. Estuvimos así 4 años y en 1951 empezamos a hacer también triciclos de metal, que de hecho los fabricábamos de una manera muy curiosa. Utilizábamos bidones de petróleo de metal que los convertíamos en planchas. Esas mismas planchas las enrollábamos a modo de cigarrillo y de ahí extraíamos el tubo para fabricar esos triciclos de metal, ¿no? Entonces, normalmente, claro, nosotros puede ser un ejemplo muy importante de digitalización porque hemos pasado de fabricar productos totalmente artesanales, ahora mismo tenemos una fábrica totalmente digitalizada, ¿no? Entonces, bueno, por aquel entonces, después, cuando empezamos a hacer los triciclos de metal y empezamos ya con las primeras cadenas de producción, en aquel entonces nos situamos en España, que estábamos entre los años 60, 70 y 80, España era prácticamente la fábrica de juguetes de Europa, ¿no? Nosotros, durante todos esos años, para nosotros fue muy importante, pero a partir de los años 90, toda esa industria parece que empezó a deslocalizarse. Entonces, en los años 90 empezamos a irnos todos a Asia, a China. Era el momento de irse a China y es lo que hicimos. Afortunadamente para Injusa no exportamos toda la producción a China, solamente exportamos el 30% de la producción. Con lo cual, cuando decidimos volver, nosotros estuvimos 10 años en China, cuando decidimos volver y traer toda la producción aquí a España otra vez, fue viable económicamente. Entonces, ¿qué pasa? Que una vez aquí en España, para poder competir con China, con los juguetes chinos, necesitábamos ser más competitivos, pero no podíamos competir con precio. Entonces, ¿cuál era la forma para ser más competitivos nuestro producto, ¿no? Pues fue digitalizando toda nuestra producción, es decir, comprando maquinaria con un alto componente digital, formando a todo nuestro equipo para que pudiera gestionar todas esas maquinarias y de esa manera nosotros hicimos que nuestra fabricación fuese muchísimo más eficiente, fabricando más piezas por hora y de esta manera fue nuestra forma de poder ser muchísimo más competitivos con respecto a lo que era la producción china, ¿no? También nos permitió un mayor control de la calidad de toda la producción y sobre todo, pues eso, también controlar toda la trazabilidad. Podríamos decir que ese fue el primer paso real a la digitalización de nuestra fábrica. Muchas gracias, Jessica. En vuestro caso, Camilo, sois una empresa muy manufacturera. Sí que es cierto que el proceso de implantación de las tecnologías digitales quizás se lleva de una forma más prolongada en el tiempo.
Pero sí que me gustaría profundizar en tu caso. Expones, sí que me gustaría que expusieras a la audiencia vuestro producto, cómo lo trabajáis. Y para vosotros, ¿qué ha evolucionado en cuanto a los canales de venta que teníais hace 10, 15 años con respecto a los canales de venta que tenéis ahora en Paola? Vale, nosotros somos casi que la antítesis. Bueno, yo soy fabricante de muñecas. Nosotros hacemos todo el proceso de fabricación de la muñeca, desde el principio al final, en la misma empresa. Podría decir que creo que casi que somos la única que queda en Europa que hace todo el proceso, pero bueno, somos de las pocas. Y hay que tener en cuenta que es todo muy manufacturero. Una muñeca, desde el principio hasta el final, pasa por 20 manos diferentes. Con lo cual, a nosotros el tema de digitalización nos cuesta mucho el implantarlo en lo que es en la empresa en sí. Así todo, vemos que es necesario, estamos haciendo proyectos muy interesantes para robotizar alguna tarea y poco más, porque es eso, es todo muy manufacturero y nos cuesta mucho el poder adaptarnos a las nuevas tecnologías. Sí que es verdad, como bien dices, que el tema de los canales de online, afortunadamente, exportamos a 52 países. Hay países en los cuales somos primera marca. Muñecas Paola está muy reconocida y posiblemente producto en tienda física no exista. Y es todo debido a la venta online, ¿no? Eso sí que es verdad que en España estamos un poco más retrasados en ese tema. Sí que la pandemia hizo que cambiáramos de marcha y tuviéramos todos que adaptarnos, sobre todo lo que es el tema de las grandes jugueteras, porque aquí parece que aún nos gusta ir a tocar el producto, hay mucha tienda física, pero en el resto de Europa, sobre todo en los países que hace más frío, tienen otra mentalidad. Supongo también que el clima afectará mucho a eso. Gracias. Y muy de la mano con lo que estaba comentando Camilo, y esta pregunta va para ti, Héctor, ¿qué ha supuesto como visión de asociación en el Valle del Juguete, qué ha supuesto la pandemia antes y después con respecto a implantación de nuevas tecnologías digitales? ¿Qué visión tenéis desde la asociación con respecto a la implantación de esas tecnologías? ¿Ves un crecimiento continuo de que cada vez las empresas están más digitalizadas? Sí, bueno, yo creo que las empresas están en continuo cambio, la verdad, y están siempre al kit de lo que puede innovar y puede mejorarles en su proceso productivo, en su proceso de gestión, en el proceso de gestión de personas también, que es tan importante. Nos hemos dado cuenta con la pandemia que algo que no podía suceder ha sucedido, que es el cierre de fronteras. O sea, eso era impensable hace 10 años. ¿Quién te iba a decir? No, es que tu producto no se va a poder vender porque no puede llegar, porque las personas no pueden venir. Eso era impensable, ¿no? Es verdad que bueno, pues ha sucedido y las empresas, en vez de echarse las manos a la cabeza, lo que han hecho es, bueno, ¿y cómo llegamos? ¿Y cómo mejoramos, no? Y sobre todo un producto como es el orientado a los niños, ¿no? Que encima es más difícil, ¿no? Porque no son los que compran, son los que piden, ¿no? Entonces, el reto ha sido doble, ¿no? Hacerlo llegar y hacerlo llegar a las personas que estaban preocupadas como es un tema fundamental, que es la sanidad y la salud, ¿no? Que entonces hay que decir que también hay que jugar, ¿no? Y bueno, y las empresas del sector del juguete, pues yo creo que una vez más han dado un paso, ¿no? Yo creo que las empresas de la comarca allí, en la Falla Castalla, que es donde se aglutina y lo que yo tengo el conocimiento, pues no paran de reinventarse, ¿no? Y la digitalización ha sido una herramienta válida y creo que ha sido la solución para poder llegar a esto, ¿no? De hecho, no solo a la hora de fabricar, que bueno, como lo ha dicho Camilo, pues es un sector manufacturero, como dice Jessica de Injusa, que ha ido evolucionando, pero a veces no se puede evolucionar tan rápido como uno quiere, ¿no? o como pretende. Pero bueno, a la hora de digitalizar, a la hora de comunicarnos, eso ha llegado muy rápidamente. O sea, hoy en día, ahora estamos en una videoconferencia y nos está viendo mucha gente que no está aquí hoy, ¿no? Pues esto hace 5 años, pues había que instalar unos soportes, había que hacer... Y las empresas se han puesto al día, hemos ido prueba-error, ¿no? Prueba-error, a ver qué es lo que mejor funciona. Yo me acuerdo que incluso la feria más importante para el sector, que fue Nuremberg, lo veníamos comentando, el año pasado no se hizo.
Y la gente, pues, en vez de quedarse con las manos en los bolsillos, la gente del sector lo que hizo fue ferias virtuales, catálogos virtuales, otra forma de hacer llegar el producto al cliente, ¿no? Entonces eso dices, ostras, esto en este sector era casi impensable hace 10 años, ¿no? Que apartar esos catálogos físicos, la venta. ¿Y ahora qué está pasando? Pues bueno, pues está pasando que se está compaginando, como estamos aquí hoy. Se sigue retomando el tema presencial, creo que es fundamental. Nosotros como mediterráneos nos encanta el tacto y la cercanía con las personas, pero también se están utilizando esas herramientas de digitalización, como son catálogos online, videoconferencias, ferias virtuales, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que bueno, pues no es agradable el tema de lo que hemos sucedido, lo que nos ha sucedido sanitariamente, ¿no? Pero bueno, las empresas una vez más han respondido, ¿no? Con ganas de hacer cosas, con ganas de seguir en el mercado y con ganas de seguir aplicando. Y la digitalización en este caso, pues bueno, nos ha venido un poco sobrevenido, pero lo hemos afrontado con una manera excelente, ¿no? Gracias, Héctor. Y esa llegada de esa tecnología, de esas tecnologías digitales a la empresa, a veces no es fácil, como comentaba Camilo. El juguete es un proceso o es un sector que requiere de procesos muy manufactureros, donde se requiere hacer una I+D, en algunos casos, ya sea en Injusa o en este caso en Paula, muy específicos. Y para ello contamos con Tamara Aguilar para saber desde el punto de vista de un centro tecnológico cómo se desarrolla esa I+D que permite, en cierta manera, facilitar la implantación de esas tecnologías, ya sea sensórica, ya sea automatización, y que pueda llegar a este tipo de empresas o de sector. Sí, gracias, David. Antes de nada, agradecer mi participación en esta mesa. Como bien has dicho, vengo en representación de AIJU, que es el Instituto Tecnológico del Producto Infantil y Ocio. Nuestra razón de ser es impulsar la innovación y transferir la tecnología a las empresas del sector, no solo del juguete, sino aquellas que se dedican a la transformación del plástico y del metal. Por situar el contexto, estamos localizados en Ibil, en la provincia de Alicante. Es una zona tradicionalmente juguetera, al igual que lo es Onil, Castalla. Y esta cercanía al sector hace que nosotros conozcamos de primera mano su forma de trabajar, sus productos y sus necesidades. Por otro lado, también estamos en una sociedad completamente digitalizada en la que las empresas se tienen que adaptar y adaptar sus procesos y sus productos a esta nueva era. Por otro lado, empezamos a oír hablar el concepto de Industria 4.0, que es el que apuesta por monitorizar, digitalizar y hacer más global la producción en las empresas. Y para ello utilizamos una serie de tecnologías, ¿no?, que se llaman tecnologías habilitadoras, como son la realidad aumentada, la realidad virtual, el Internet de las cosas. Son una serie de tecnologías que, aplicadas y sabiendo las necesidades de cada empresa, podemos optimizar los procesos de fabricación y optimizamos recursos, con lo cual todo esto se traduce en una mayor productividad en la empresa. Estamos hablando de tecnologías que ya se están implantando en otros sectores. Exacto. Pero que muchas veces necesitan alguna adaptación o modificación para particularizarlo al sector del juguete, entiendo en este caso, ¿verdad? Sí, exacto. Nuestro papel es, como bien he comentado, es impulsar la innovación. Para ello nosotros realizamos acciones de I+D, hacemos esos desarrollos, ¿no? Cogemos esa tecnología que actualmente se está aplicando en otros sectores y la adaptamos a cada empresa, a cada necesidad, a cada producto, a cada proceso. Perfecto. Y vamos a dar un poquito de representación al consumidor. Es decir, estamos hablando de procesos, estamos hablando de la empresa conectada o digitalizada, pero es importante también hablar del consumidor. Y aquí sí que os quería preguntar tanto Jessica como Camilo. En tu caso, Camilo, empiezo contigo. ¿Cómo consideras, bueno, ya he mostrado antes unas gráficas con respecto a una tendencia bastante en incremento hacia la consumición de productos o venta online? En vuestro caso, ¿cómo consideras que esa percepción
para vuestro tipo de producto es favorable, no es favorable, es decir, el consumidor en vuestro caso por el tipo de producto de muñeca que desarrolláis, ¿prefiere ir in situ a una tienda física o prefiere utilizar otros canales de venta online? Sí, bueno, en nuestro caso, más que sea favorable no, es algo que ha venido, viene para quedarse y no para de crecer. Todo el tema online, todos los canales, como comentaba Héctor antes, llevamos 2 años sin feria, en la feria más representativa del sector, que es Nuremberg, y ya incluso te planteas si hay que volver, porque el tema de la feria virtual te da mucho. Te has podido presentar el producto mucho más cercano a la hora de la tecnología, con imágenes, con vídeos, y mientras tanto estás presentando el producto, estar interactuando, ¿no?, con él con una pantalla, como si estuvieras allí. Eso nos ha hecho replantearnos cosas, que sí que es verdad que coincido con él en que por carácter y es necesario el trato humano, ¿no?, porque nos ayuda más ese contacto por el carácter latino que tenemos nosotros, pero esto viene para quedarse. El tema de la venta online es increíble. El crecimiento ha sido brutal. Ya te digo, en Europa había países muy adelantados en este tema, pero en España, debido a la pandemia, todo el mundo ha tenido que ponerse las pilas. Es que nos quedamos en casa encerrados y el año de la pandemia yo creo que coincidiré con los compañeros, nosotros incluso crecimos en ventas todos. Por la comodidad, desde casa, tú sabías que para tu hijo o para tu hija no iba a faltar ese juguete o esa muñeca y tenías todo a tu alcance para poder hacer la compra online, ¿no? Y eso hizo que fuera un año incluso de los más positivos que hemos tenido en el sector, aunque sea una contradicción, estábamos todos encerrados, ¿no? Pero ya que la gente pues, no pudo gastarse el dinero en ocio saliendo, pues bueno, sí que pudo comprar. Y es gracias a todo esto que ha entrado muy fuerte y viene para quedarse. Y sobre todo la gente joven, yo creo que muchísima gente joven ya no les da igual el tema, el tocar, el palpar. Ellos ya han nacido con esta tecnología, no es como nosotros que somos más mayores y venimos de otra fase, y creo que para ellos no necesitan tienda física. Y ahí es algo donde todos nos tenemos que adaptar, sobre todo lo que es la juguetera tradicional, las grandes cadenas, a ver cómo pueden hacer atractivo incluso el volver a las tiendas con algún tipo no sé, de juegos de captación, algo virtual, algo que tú vayas allí y que aparte del producto que puedas comprar te puedan entretener, porque si no va a ser un problema, Luego incluso por el tema de salud, la vida sedentaria, esto es un tema muy complejo, ¿no? Podemos ir ahí, pero vamos, hay que adaptarse y es lo que toca y yo creo que es positivo, porque nos ayuda, en el año de pandemia nos ayudó incluso a vender más. Gracias, Camilo. En vuestro caso, Jessica, vosotros que fue en 2011, ¿no?, cuando deslocalizasteis la producción que teníais de China, la volvisteis a traer aquí a España. Vosotros sí que teníais un plan, o dentro del plan estratégico, sí que teníais contemplado, entiendo, la digitalización de todos los procesos. Exacto. Y a nivel de consumidor, la misma pregunta que le trasladaba a Camilo, ¿vosotros habéis notado un cambio en la percepción a la hora de adquirir vuestros productos o no? Es decir, la tienda física sigue siendo requerida por parte de los consumidores. ¿Hacen uso más de canales online? Es decir, en vuestro caso. Bueno, en nuestro caso, quizá habría que dividir las dos fases, ¿no? Primero, cuál es la tendencia del consumidor en cuanto a la hora de adquirir productos, ¿no? Cuáles son qué es lo que va buscando. En nuestro caso, lo que vemos es que existe una dualidad. Es decir, por un lado, sabemos y estamos notando que nuestros consumidores ya son nativos digitales y que no entienden un futuro sin que esos juguetes tengan un componente digital, pero por otro lado, también hay papás y mamás que buscan precisamente que el juguete no tenga ningún componente digital. Como, por ejemplo, puede ser, en nuestro caso, bicicletas o correpasillos, ¿no? Nosotros ahora mismo este año hemos lanzado una bicicleta eléctrica que es una pasada, pero es que hay papás y mamás que no quieren que sea eléctrico. Quieren que sus hijos pedaleen, corran, jueguen y disfruten sin que tenga ningún componente digital ese juguete. Porque es ahí donde está el propio valor, ¿no?, del producto, que no sea digital.
Pero al final, ellos, bueno, todos nos damos cuenta que lo que es el juego sin ningún componente digital tiene un valor en sí mismo y aporta valores que un juguete digital no es sustituible, ¿no? Con lo cual, por un lado, consideramos que es verdad que es posible que se vaya reestructurando el mercado y que cada vez hayan más productos digitales y menos tradicionales en porcentajes, pero sí que es verdad que van a seguir conviviendo. O sea, el juguete tradicional va a ser imposible que desaparezca porque tiene un valor muy importante en el mercado y para los papás y mamás, ¿no? Eso por un lado, lo que es el componente digital para el producto. En cuanto a la forma de adquirir esos productos, la digitalización ha eliminado muchísimas barreras, afortunadamente, ¿no? Por un lado, para los fabricantes y luego, por otro lado, también para las tiendas y para los consumidores. En nuestro ejemplo concreto, antes de que tuviéramos la oportunidad de poder vender los productos a través de plataformas online y dirigirnos al consumidor final, estábamos abocados a que la tienda seleccionara nuestra colección y lo que no seleccionaba se quedaba fuera. Si no nos daba para producir un mínimo, ese producto moría. Ya no se podía fabricar. Actualmente, esa barrera ya no existe, porque si no me lo compra la tienda, puedo seleccionar ese catálogo y lanzarlo online. Es decir, el poder de selección de un producto ya no es la tienda o el comprador de esa tienda. Ahora el poder realmente lo tiene el consumidor final y eso es maravilloso. Por otro lado, también existen las oportunidades para la tienda física, ¿no? Antes la tienda física decía, pues es que tu producto es muy grande, es que no me cabe en tienda todo tu producto. Y se comprende, porque al final tienen su selección muy escueta, ¿no? Pero es que ahora las opciones digitales han hecho surgir opciones de venta como, por ejemplo, puede ser el dropship. Es decir, ellos cuelgan todo tu catálogo online y tú directamente envías al consumidor final. Entonces, la digitalización ha permitido todas esas estructuras maravillosas, ¿no? Y eliminar barreras y dar soluciones a problemas que antes era muy difícil con todos los mecanismos tradicionales poder solventarlos. ¿Consideráis entonces, Camilo y Jessica, que este nuevo paradigma de digitalización en el sector del juguete permite llegar ya no solamente a padres, sino también a los propios usuarios, que son los niños? O todavía, bueno, entiendo que seguimos teniendo como filtro siempre a los padres, lo que estabas comentando. Es decir, un adulto, ¿no?, cuando se compra un vehículo, un coche, cuanto más tecnológico sea, mucho mejor. En cambio, un juguete, lo que estabas comentando, la percepción es, o el requerimiento es que todavía sea bastante tradicional el juguete, es decir, que sea muy manual y que el niño pueda interactuar y aprender jugando con ese juguete. Héctor, una cosa que ha comentado Camilo y que creo que es interesante, hablando también de consumidores y de mercado, lo que ha comentado el tema de las ferias. Es decir, tú también has visto que se ha producido un cambio con respecto a la etapa COVID, con respecto a ya no solamente a la asistencia, sino a la tendencia, ¿no?, de acudir o asistir a esas ferias cuando ya se están desarrollando de forma virtual en algunos ámbitos o sectores. Aquí tengo una percepción que sería fácil decir que sí, pero no creo que sea un sí tajante. O sea, hay un cambio de tendencia. Yo creo que con la exposición que han hecho Camilo y Jessica lo están augurando, ¿no?, de que va a cambiar, pero somos muy reticentes al cambio. ¿Por qué? Porque la feria, lo ha dicho Camilo, lo he dicho yo antes, o sea, las personas queremos seguir teniendo ese contacto. Y las ferias siguen siendo el sitio donde te permite, en un espacio controlado de tiempo, tener muchas visitas de todo el mundo, ¿no? Y aprovechar. Sí que es verdad que va a haber un nivel donde antes eran todo ferias presenciales y online no habían, pues va a llegar un equilibrio, el necesario y el justo, ¿no?, que es un poco lo que... pero no va a dejar, como decía Jessica con los juguetes, pues no va a dejar las ferias de existir, la presencialidad, ¿no? Eso sí que es verdad que va a reducir mucho los tiempos de las ferias, van a cortar los días, porque si no entrará el formato online, que será más rápido,
Y bueno, es que está ahí, es que es un tema de que la digitalización está, de que la gente, porque por mucho que no queremos cambiar, la gente nos va a obligar a cambiar. O sea, está pidiéndonos otra forma de consumo, está pidiéndonos otra forma de relacionarse con nosotros. Nos gustará más, nos gustará menos, ¿no? Y ahí sí que es verdad que las empresas están alerta, ¿no? Y si esto no funciona, prueba otra cosa y esto va a funcionar. Y si no, prueba error y el movimiento siempre genera cosas, ¿no? Y eso es lo que va a suceder. En el formato de ferias, pues va a haber un mix hasta que deje bueno, lo que el consumidor quiera, ¿no? Y yo creo que al final, pues si es un 80-20, pues cambiará a 20-80, ¿no? Seguirá habiendo aquellas ferias más importantes a nivel mundial, donde habrá que estar, habrá que tener presencia y habrá que aprovecharlas para una vez al año vernos o cada 2 o 3 años vernos, y el resto pues en formato online. ¿Por qué? Porque lo exigen y te lo están pidiendo y ya no es algo distinto, que esto es lo importante. Para nosotros hace 2 días tener una videoconferencia era algo de película o ya es normal. Fijaros con el poco tiempo que hemos normalizado las cosas, ¿no? Y esto va a pasar a la forma de vender, a la forma de llegar al consumidor, a la forma el consumidor te va a pedir cosas que tú dices, bueno, esto no lo quieres, si lo tengo aquí en un lineal, que esto no es, pues puede ser tu producto estrella. Entonces, lo más importante, yo siempre es una cosa que me enorgullece, ¿no? Contar, ¿no? Porque al final hablas con una empresa, hablas con otra y tienes una visión global, es de lo atentos que están al cambio, atentos a las posibilidades, lo que llamamos oportunidades ahora, ¿no? Madre mía, y ves un sector que si encima es un sector tradicional, manufacturero, que ahí es donde tiene, es un know-how, donde tiene su potencial, pero no dejan de lado todo lo demás, porque saben que eso está ahí y que eso es lo que el cliente necesita y están atentos a cualquier cambio, ¿no? Y bueno, y por ahí pueden ir los tiros, ¿eh? Y continúo contigo. ¿Consideras que ese proceso de implantación o ese desarrollo que van ejecutando las empresas, entiendo que ahora en la situación en la que nos encontramos, donde el consumo energético es muy importante, es una industria donde realmente, tú lo sabes de primera mano, donde la actividad precisa o requiere mucho consumo energético, entiendo que la digitalización también está ayudando, ¿no?, a las empresas en estos tiempos, sobre todo, a agilizar, cambiando equipamiento, siendo más precisos, como comentaba Tamara, que ahora te lo comentaré a ti también. ¿Consideras que también el hecho de ahorrar, por ejemplo, en consumos, facilita bastante la implantación de estas tecnologías, o es algo que consideras que va en paralelo, independientemente de que luego la empresa a nivel interno se organice o implemente diferentes sistemas de gestión y procesos internos? Es decir, ¿consideras que, por ejemplo, el factor hace 2 años fue el COVID, ahora tenemos las dificultades con materia prima y dificultades en materia de consumo energético? ¿Consideras que también es otro salto que permite implantar definitivamente este tipo de tecnologías? Sí. O sea, tener en cuenta que una empresa tiene una cantidad ingente de retos que afrontar y no se pueden afrontar todos a la vez por falta de tiempo, ¿no? Y alguno me discutiría, pues un tema también de recursos económicos. Sí, venga, pero sobre todo el tiempo, ¿no? Porque no puedes tener 80 frentes abiertos porque al final no acabas ninguno, ¿no? El frente fundamental, que es el de la energía, el de la sostenibilidad, el del tema de ser autosuficientes, pues un tema que siempre está ahí. Es un tema que se ha abordado, pero también estaba de digitalización, también estaba el tema de abrir nuevos mercados, estaba el tema de la gestión interna, de cómo optimizar los recursos. Que hay una cantidad bueno, hablemos de la prevención de riesgos laborales, hablamos de, bueno, etcétera, ¿no? Es verdad que cuando te aprietan, como pasó con la pandemia, que te sucede algo extraordinario, adelantas o aceleras aquella línea que tenías planteada pero que no habías podido por falta de tiempo. Ahora nos está pasando esto, el tema de la escasez de materias primas, los precios desbordados, duplicados y triplicados de algunas materias primas que incluso pagando 3 veces más ni hay, ¿no? El tema de la energía, que voy a decir que nos está sorprendiendo o superando a todos, ¿no? De precios energéticos, tanto de luz como del gas, de 2, 3 o 4 veces más, ¿no? ¿Cómo se soporta eso una estructura de costes? Pues bueno, pues las empresas, una vez más, en vez de quedarse quietas, lo que dicen es, bueno, vamos a ver cómo podemos mejorarlo. Que lo teníamos en cartera, que lo teníamos pensado. Está el tema del autoconsumo, que es un tema que ya viene, no es de ahora, ¿eh? Es un tema que
se va haciendo poco a poco. ¿Qué pasa? Que eso ahora se da un empujón porque se unen 2 o 3 requisitos fundamentales, que es la sostenibilidad del tema económico, como que no, y también un poco la viabilidad futura. Pues esa línea se ha forzado, ¿no? Y la verdad es que, bueno, nosotros en la comarca, las empresas una vez más están al kit de todo esto, cambiando maquinarias, no solo por ser de consumir menos, que se va a ahorrar en costes, sino que agilizan, optimizan, mejoran la calidad. O sea, y lo está demandando el mercado. Hasta ahora no se podía hacer porque había varias líneas, pues se ha convertido en prioritaria, ¿no? Las empresas vuelven a estar en ese tema de la sostenibilidad en punta de lanza, ¿no? ¿Por qué? Porque son los primeros, son los fabricantes, son los que producen. O sea, y el mercado ya te lo está demandando, pues no tiene sentido fabricar algo que el mercado no va a adaptar, no va a querer. Entonces están mejorando en esta línea. Y yo creo que, bueno, nunca se les podrá dudar de la implicación en tema de sostenibilidad a las empresas, que nos queda mucho recorrido, claro que sí. Que lo tienen en cartera muchas, seguro que sí, y el tiempo y a veces los recursos económicos pues no permiten. Pero está ahí cuando se da la posibilidad, como este caso, que viene por un acuciante incrementos de nivel económico, por los costes, pues bueno, pues hace que ese tema vuelva a ser prioritario y se acelere mucho más, ¿no? Y siguiendo al hilo, Tamara, con respecto a la integración de estas tecnologías por parte de las empresas, ¿cómo de complejo es llegar a asimilar por parte de empresas manufactureras? No estamos hablando de sectores punta, donde la tecnología se renueva cada 6 meses, sino tecnologías de implantación como realidad aumentada, realidad virtual, la importancia del dato, ciberseguridad. Es decir, ¿cómo consideras tú que se está trabajando desde el punto de vista de la I+D para poder llegar o tener más impacto en esas empresas y cómo están asimilando las empresas la implantación de esas tecnologías? Sí, como viene un poco al hilo de que ha dicho lo que ha comentado Héctor, las empresas estamos en una situación que las empresas se tienen que adaptar a esta nueva realidad. Evidentemente, no solo es adquirir una tecnología y la empresa la tiene que implantar, no consiste en eso. Hay que adaptarla a las necesidades de cada empresa, porque contamos que son empresas manufactureras tradicionales que tienen un parque de máquinas un poco estandarizado, tienen diferentes modelos, diferentes maquinarias, a lo cual hay que adaptar estas nuevas tecnologías a cada necesidad, a cada proceso, a cada maquinaria. Para ello, pues hay que coger la tecnología, la hay que adaptar, hay que hacerla fácil de utilizar, hay que cambiar la filosofía de las empresas, del trabajo de la empresa. Tiene que ser asequible, costes razonables y dependen de conexiones a Internet muchas veces, por lo que tienen que ser seguras. Evidentemente, este cambio supone un coste elevado para las empresas y más en una situación tan complicada en la actualidad, pero desde AIJU, desde las administraciones impulsan acciones en I+D y desde AIJU tenemos larga experiencia en este tipo de acciones en las que podemos ayudar a las empresas a hacer desarrollos específicos para poder introducir el concepto de Industria 4.0, adaptar esas nuevas tecnologías a cada empresa. Gracias, Tamara. Jessica, continuando contigo, lo que estaba comentando Tamara de implantación de tecnologías, rápidamente, ¿cómo de fácil o difícil está siendo dentro de una empresa con tanta tradición, con un número importante, relevante de trabajadores, la implantación de esas tecnologías? Es decir, por una parte, ¿cómo lo asimila el equipo directivo? Y por otra parte, ¿cómo lo está asimilando también los propios trabajadores, que son los que tienen que interactuar con esas implantaciones? Bueno, pues fácil no es. Como ha comentado Tamara, el hecho de digitalizar la empresa, las áreas,
implica un coste importantísimo para las empresas que si no fuese por el apoyo de las instituciones en cuanto a ayudas, subvenciones, etcétera, sería imposible, ¿no? Entonces, esto es primordial porque estamos hablando que a lo mejor la implantación de un sistema, en nuestro caso, por ejemplo, utilizamos internamente nuestro ERP, que se llama Navision, lo implantamos en 2017, que sustituía al anterior más anticuado, y tanto nuestro sistema ERP como nuestro sistema de gestión de almacenes, SGA, tardamos 2 años en implantarlo. Y el coste rondaba entre los 250.000 euros. Estamos hablando de un coste muy alto, ¿no? Pero que merece la pena. Luego, aparte, la necesidad que tienes de formar al personal de tu empresa para que puedan gestionar todo eso. Hay personas que aceptan esos cambios de manera bien, pero hay personas que les cuesta, tienes que tener más paciencia y, en fin, tienes que plantear un cambio estratégico durante ese tiempo y al final, ahora, hoy por hoy, ya no podríamos vivir sin ese sistema, ¿no? Nadie se plantea estar sin ese sistema. Entonces, por supuesto que cada empresa es un mundo, cada empresa tiene sus propias necesidades y que hay que adaptar esa tecnología a las necesidades de cada empresa. En nuestro caso es que todas las áreas están digitalizadas. Es que al final lo que a nosotros nos permite tener esa o sea, todos los datos que ocurre, todo lo que ocurre en Injusa, toda la información que pasa en Injusa, lo tenemos centralizado en nuestro ERP, desde contabilidad, toda la parte de administración, almacén, producción, las ventas, marketing. Todas las áreas, toda esa información está centralizada en nuestra ERP, ¿no? Aparte de eso, nos permite también tener una trazabilidad del producto desde que las materias primas llegan a la fábrica, toda la trazabilidad del producto semielaborado, cuántas piezas fabrica una máquina por hora, por ejemplo, después cómo se almacena, en las ubicaciones que se almacenan, cómo hay que llevarlas a la mesa de montaje, las piezas que se están fabricando por hora y por día con ese semi-elaborado. O sea, la trazabilidad es absoluta. Eso que nos permite un control de calidad maravilloso. O sea, si se detecta por lo que sea pues que hay algún producto que tiene un defecto, se sabe perfectamente por las manos que ha pasado, por la maquinaria que ha pasado. Entonces, el lote, cuánta producción ha sido afectada por ese defecto. Entonces, ese control y esa trazabilidad es maravillosa. Es verdad que, bueno, pues que necesitas un tiempo prudencial para poder implantar, que no es de la noche a la mañana, que es un proceso largo, pero que una vez que la has implantado es inimaginable. O sea, ya no puedes vivir sin esa tecnología y esa Es difícil retroceder, Exacto. ¿no? Ahora ya hay que ir adelante. En vuestro caso, Camilo, ¿cómo de relevante ha permitido este cambio el posicionamiento de vuestra marca? Es decir, la digitalización también permite, en líneas generales, facilitar esa globalización, ¿no?, de producto. ¿Qué impacto llega a tener en vuestra marca? Lo que comentábamos antes, es decir, ¿podéis llegar a lugares donde antes, mercados donde antes no llegabais o no? Sí, se puede llegar absolutamente a todos los sitios. Sí que es verdad que la famosa frase esta que dice no se puede poner puertas al campo. Nosotros, nuestro modelo de negocio, como he comentado antes, exportamos en 52 países, lo tenemos muy basado en canales con distribuidores. Y empezamos a tener problemas en que todo lo que es el tema online, la venta, claro, tú puedes vender, tienes todo el mundo para ti. Y habrá que instaurar o habrá que estudiar a ver cómo lo hacemos para ser un poco organizados. Yo estoy teniendo verdaderos problemas porque a la República Checa entran muñecas por Polonia, a Polonia le entran por Holanda, al otro. Y eso habrá que ver cómo podemos, no sé cómo poner unas pequeñas fronteras, aunque vaya en contra de la globalización y del sentimiento que tenemos todos, pero habrá que organizar mucho eso porque si no es el modelo de venta que tenemos nosotros, por ejemplo, nos va a dar muchos problemas. Porque claro, tú desde tu casa, en un despachito, puedes vender muñecas a Australia. Y yo en Australia tengo un distribuidor, el cual lo tengo por
porque tiene un negocio, le va bien, porque se respetan esas fronteras. Y eso no sé cómo entre todos, es un pequeño aquí reto, a ver cómo podemos organizarnos y el poner esas puertas al campo, que sí que hay que poner alguna. Porque si no se nos puede volver en contra algo que es muy positivo, ¿no? El tener a tu disposición todo el mundo, pero como no te organices, puede haber mucho conflicto por ello. Estos últimos minutos que nos quedan sí que me gustaría algo que ha introducido Camilo y que os voy a trasladar y a preguntar a cada uno de vosotros. ¿Cuáles creéis que son los próximos retos u oportunidades que tenemos dentro del sector? En el caso, Héctor, en el caso de la industria del Valle del Juguete, en materia de digitalización, o cuáles son esas necesidades que llaman o claman las empresas. Bueno, retos muchos siempre, ¿no? Aquí la digitalización, pues bueno, pues el reto yo creo que es fundamental, es llegar porque las grandes empresas o las empresas más grandes de la comarca pues ya han ido implementando esta digitalización, han ido educando a sus trabajadores y haciéndole ver las bondades, ¿no? Porque le decía Jessica cuando le he preguntado sobre el tema de los cambios. Los cambios, nadie quiere un cambio, si lo hemos hecho así siempre, ¿no? Frase que se debería de borrar, ¿no? Entonces, los retos a partir de ahí, pues la digitalización, las empresas pequeñitas lo tienen más difícil porque son poca gente para saber de todo, ¿no? Pero viene un poco bueno, pues llegan las grandes les piden a sus colaboradores que les van implementando y eso es lo que pasa en la comarca muchas veces, ¿no? El reto, yo creo que aparte de la digitalización, de tener máquinas conectadas, porque el tema de la trazabilidad va a ser y es ya fundamental, tener en cuenta que estamos en un sector donde el cliente es el niño. Entonces, el producto tiene que ser, es el más exigente del mundo, Dios mío. O sea, sabe cuando hay un error de color, pero rápidamente, ¿no? Porque no es lo que quería. O sea, imagínate, el reto estaba ya ahí. O sea, lo que pasa es que ahora va más rápido todo, ¿no? Yo creo que lo fundamental, o el reto que veo más atractivo ahora es cómo llegar o la inmediatez que está pidiendo ese consumidor o ese... lo ha hablado antes los compañeros lo importante de las empresas de la comarca son fabricantes, dominan el producto, dominan el know-how, pero el canal de venta hasta ahora siempre ha sido acompañado por los marketplaces, ¿no? O sea, por los grandes distribuidores, ¿no? Ahora se abre una vía de que tú también puedes, sin dejar ese gran marketplace que te abre muchas vías y que te deja dedicarte a lo tuyo, ¿no? Esa posibilidad que algunos están abriendo de vender directamente, pues es un gran reto porque cambia totalmente la infraestructura de tu empresa, cambia tus tiempos, y hay que tener digitalización interna, como se ha hablado del ERP, para poder atender a esas cosas. No es dedicar, no, voy a vender. No, cuidado. Y eso las empresas de aquí lo saben mucho, ¿no? Porque han ido ya probando por su larga trayectoria ese prueba de error, ¿no? Y entonces es un reto que te va a abrir muchas posibilidades, va a poder llegar a acercar las marcas de las empresas al consumidor final, al cliente. Va a haber un trato directo porque eso también lo quiere el cliente. Oye, quiero esta pieza, quiero este juguete. Eso se va a poder hacer, pero hay que estar preparados. O sea, no es tan fácil como abrir un e-commerce y empezar a vender, ¿no? O sea, de eso sabemos mucho en almacenes logísticos, en atención al cliente. Y bueno, es un reto chulo. Es un reto que algunos decidirán llevar a cabo y otros decidirán seguir llevando de una manera distinta. Y después la digitalización, pues sí, eso también está. Y sobre todo yo, y lo lanzo muchas veces, para mí el reto fundamental es no perder la memoria. Y esto lo digo porque en 2008 tuvimos una crisis económica financiera que ya nos hemos olvidado. Llegando a Valencia he vuelto a ver grúas y he vuelto a ver alegría en ese tema, que está bien, es necesario, pero que no nos olvidemos. Y con el tema de la pandemia no olvidemos que pueden suceder cosas así, que esperemos que nunca suceda, ¿no? Pero que no habíamos pensado en cerrar fronteras y se cerraron fronteras. Por tanto, ese reto de no olvidarnos, no estancarnos en el pasado, que eso nunca es bueno, pero no olvidarnos. Entonces creo que es un reto que las empresas pues, bueno, tienen que afrontarlo y será uno de los muchos, ahora aquí saldrán muchos más. Gracias, Héctor. Tamara, en el caso de la I+D, ¿dónde ves tú la oportunidad o el reto a futuro? ¿Has visto 3, 5 años? ¿Dónde crees tú que está la oportunidad para las empresas?
Sí, hay nuevos modelos de negocio que vienen un poco marcados por el cliente. El uso de la digitalización nos permite saber, mediante unos modelos, una monitorización de ese cliente, nos permite saber sus gustos y anteponernos a lo que ellos quieren, lo que te van a pedir. Entonces, lo que comentaba Héctor de esa prueba-error, que muchas veces se lanzaban productos, prueba-error, a ver si gustaba o no, pues con la digitalización, con el uso de las nuevas tecnologías, acortamos esa puesta en el mercado. Cada vez conocemos más. Yo creo que el cliente forma parte del proceso de fabricación. Por lo tanto, yo creo que el futuro va un poco a flexibilizar la fabricación, hacer muy personalizable lo que es el producto. Y, de hecho, evidentemente estamos en un entorno socioeconómico diferente, adverso. Y nos tenemos que adaptar todos. Y yo creo que las nuevas tecnologías tienen una serie de bondades que nos permiten un poco, bien usadas, bien adaptadas, y nos permiten un poco avanzar y ser mucho más productivos, óptimos y nos permiten estar en este mercado más competitivos, nos permiten ser más competitivos. Por nuestra parte, desde AIJU seguiremos en nuevas acciones de I+D, nuevos desarrollos, para poder estar al lado de las empresas grandes y de las empresas pequeñas para poder ayudarlas en esta transición y que puedan llegar a implementar estas nuevas tecnologías en sus procesos. Me estoy quedando con varios conceptos, sobre todo que la digitalización está facilitando la integración de procesos que hasta ahora están externalizados. Comentaba Héctor el tema de los marketplaces, la posibilidad de que las empresas lo puedan integrar como propias. El consumidor, la personalización de producto, con lo cual ya no solamente es fabricar, sino también considerar las preferencias del propio consumidor. En tu caso, Jessica, ¿qué oportunidad o reto ves a este aspecto tan básico y clave como es la digitalización? Yo creo que el reto lo tenemos en hilar fino en cuanto a los datos, ¿no? Cuanto los datos que extraigamos y toda la información que podamos extraer hasta ir un paso más allá, ¿no? Ahora medimos, pero seguir midiendo hasta un dato un poco más certero. Toda esa información va a ser oro para nosotros, para el sector, pero también para la industria, ¿no? Cuanto más certero es el dato, mejor decisiones tomamos. Eso nos ayudaría mucho. La oportunidad que tenemos, lo bueno que tenemos es que ya hay sectores que nos hacen de avanzadilla a nosotros y que podemos fijarnos cómo lo están haciendo para adaptarnos nosotros a eso también, ¿no? Adaptarnos porque evidentemente no todo sirve para todo, pero sí que nos puede hacer una idea de hacia dónde va la tecnología y lo que podemos adaptar para nosotros como industria. Perfecto. Y termino contigo, Camilo. Has iniciado esta última ronda de retos, pero también me gustaría plantearte qué oportunidad ves en este ámbito de la digitalización, en la industria de la muñeca, por ejemplo, que es un sector muy importante dentro del juguete. ¿Dónde consideras tú que está? El reto lo has comentado, pero también las oportunidades, que a su vez es un reto, una valoración rápida. Sí, bueno, nosotros gracias a AIJU sí que nos ha ayudado mucho a implantar el sistema de calidad para llevar la trazabilidad. Como decía Jessica, tenemos el personal un poco envejecido, las plantillas envejecidas, es muy difícil que acepten los cambios y los retos, pero bueno, poco a poco has ido implantando. Luego es muy importante, los que somos tan manufactureros, yo creo que tenemos que sembrar para el futuro que vendrá. Nosotros ahora mismo otra vez con AIJU estamos en un proyecto europeo muy interesante, el Sonman Bot. Hemos hecho un robot, un brazo articulado, que es capaz de sacar él solo la pieza del horno de rotomoldeo, ¿vale? Hoy en día eso es ciencia ficción, lo ves, además es impresionante verlo. Sí que es verdad que a nivel productivo no es aún interesante por los tiempos, porque el ser humano, la persona, tenemos más capacidad, más rapidez a la hora, pero sí que es importante eso, el sembrar, el poner esa semilla para que eso en un futuro, esperemos que no muy lejano, sea capaz de desarrollar y que de verdad un horno, que los hornos trabajan 24 horas, puedan ser autosuficientes y trabajar con este tipo de ingeniería.
Y algo que parece ciencia ficción, pero creo que es importante que estemos ahí, gracias a los laboratorios y las empresas, a sembrar porque algún día recogeremos esos frutos. Es eso. Muy bien, gracias, Camilo. Ciencia ficción, bueno, también pensábamos que la pandemia sería ciencia ficción y luego en el sector ha supuesto también un cambio. Nos hemos quedado prácticamente sin tiempo. Agradezco sobre todo a los 4 compañeros que hayáis podido participar y aportar cada uno desde vuestro expertise el conocimiento, que el sector del juguete es un sector potente, sobre todo en la zona del Valle del Juguete. Es un sector con muchas oportunidades dentro del ámbito de la digitalización. Hay mucho que se está trabajando, hay mucho por explorar. No hemos tocado el tema de la formación y tampoco de los recursos humanos, que podría llevar a otra mesa más particular. Pero en principio yo creo que los retos y las necesidades quedan ahí, lanzadas y poco más. Agradecer de nuevo vuestra participación y esperamos que podáis seguir trabajando duro desde el punto de vista de asociación, desde el punto de vista de centro tecnológico y desde el punto de vista de empresa, que ahora tenéis toda la campaña de Navidad, con lo cual, bueno, os hemos quitado un tiempo para que podáis participar. Agradeceroslo de verdad y de corazón. Muchas gracias. Gracias.